and talking back. My daddy was a green-eyed man. Buenos días, estimados amantes de la música. A continuación, les presentaré la biografía de Elvis Presley, quien es conocido como el rey del rock and roll y quien fue un extraordinario cantante y actor estadounidense, considerado uno de los íconos culturales y musicales del siglo XX. Elvis Aaron Presley nació en Tupelo, Mississippi, el 8 de enero de 1935, cuando todavía los Estados Unidos se encontraban en la Gran Depresión económica, y tuvo un hermano gemelo, que falleció poco después al nacer. Sus padres fueron Vernon Elvis Presley y Gladys Love Smith, quienes eran una humilde pareja que vivía normalmente del apoyo del gobierno. En 1938, Vernon fue hallado culpable por falsificar un cheque y fue a prisión, y además perdieron su casa, por lo que el pequeño Elvis y su madre tuvieron que cambiarse a casa de unos parientes. En septiembre de 1941, Elvis ingresó al primer grado en la escuela East Tupelo Consolidated, en donde notaron que cantaba muy bien, por lo que sus maestros lo invitaron a participar en un concurso. Así que un Elvis de 10 años se subió a una silla y cantó Old Ship, y consiguió el 5º puesto. Pocos meses después, al tener 11 años, le regalaron una guitarra en su cumpleaños, aunque Elvis quería una bicicleta y luego un rifle, pero finalmente le compraron una guitarra, y poco después recibió clases de este instrumento por sus tíos y por el pastor de su iglesia. Así que Elvis llevaba su guitarra al colegio, en donde tocaba y cantaba durante los descansos. En ese entonces Elvis tocaba algo de música hillbilly. Por ese entonces, la familia vivía en un barrio afroamericano, y Elvis, a los 12 años, tuvo 2 presentaciones en la estación de radio de Tupelo, Pueblo, en donde tuvo bastante éxito. En 1948, al tener Elvis 13 años, la familia se mudó a Memphis, Tennessee, uno de los centros de la actividad musical del país, en donde, apoyados por la asistencia social, les permitieron a la familia Presley vivir en una casa de 2 habitaciones, y así entró a estudiar en la escuela Holmes High School, en donde era un alumno mediano. Para entonces Memphis era una ciudad en donde se respiraba música por todas partes, sobre todo gospel y blues, y es ahí en donde Elvis escucha y ve tocar sobre todo a los músicos de raza negra, y les aprende el estilo que posteriormente adoptaría. En 1950, a los 15 años, y junto con 3 amigos, formó un grupo musical que tocaba en su colonia, sobre todo rockabilly, que es una mezcla entre el rhythm and blues y el country, que fue una de las primeras formas de rock and roll, y también realizaba anuncios en un teatro. Mientras cursaba su tercer año en la secundaria, se dejó crecer las patillas y se peinaba el cabello con vaselina, con un tipo de peinado llamado tupé, lo cual le dio popularidad entre sus compañeros. En 1953 cantó y tocó la guitarra en un show de canto amateur, en donde cantó Till I Was Again With You, un éxito de Teresa Brewer, en donde salió fortalecida su popularidad. Elvis nunca recibió clases oficiales de música, así que estudiaba y tocaba de oído, lo cual lo hacía con una habilidad increíble. Se sabía las canciones de Hank Snow, de Roy Acuff, de Ernest Tubb y de Jimmy Davis. Le encantaba la música gospel del sur de Estados Unidos. Sobre todo escuchaba a Jake Hess, y este fue su inspiración, sobre todo en la forma de cantar baladas. También le gustaba el gospel de la cantante Rosetta Tarp. Como hemos mencionado, en su juventud Elvis se llenó de toda la música y cultura afroamericana, ya sean canciones espirituales, blues y sobre todo el sonido moderno del rhythm and blues, el precursor del rock and roll. Posteriormente, muchas de sus canciones se inspirarían en músicos afroamericanos como Arthur Crudup y Rufus Thomas. Así que cuando Elvis se graduó de la secundaria en junio del 53,
ya había escogido el rock and roll como parte de su futuro. En agosto del 53, Elvis contaba con 19 años y fue al estudio de grabación Sun Records para alquilar el estudio y grabar un disco para regalárselo a su adorada madre Gladys en su cumpleaños, a quien adoraba, y por el cual pagó $4. Así que grabó My Happiness. Después de la grabación, Sam Phillips, quien era dueño de la disquera, le pidió a la recepcionista Marion Keisker que escribiera el nombre del jovencito, y Marion anotó: buen cantante de baladas, retener. Por enero del 54, Elvis grabó su segundo acetato, que contenía I Never Stand in Your Way y It Wouldn't Be the Same Without You, pero sin mucho éxito. Poco después, fue rechazado para un cuarteto vocal llamado The Songfellows, porque según no tenía oído musical para las armonías, así que entró a trabajar como chofer en la compañía Crown Electric. Pero Elvis persistía en su afán para entrar al negocio musical. Mientras tanto, el ya mencionado Sam Phillips había dicho una y otra vez que, si pudiera encontrar un blanco que tuviera un sonido como hombre de color y un sentimiento igual, podría hacer $1,000 millones. Así que Sam se acordó de Elvis y un año después lo llamó para hacerle una audición. Así que le realizó una sesión de grabación junto con el guitarrista Winfield Scotty Moore y el contrabajista Bill Black. Así que en la tarde del 5 de julio empezaron la sesión, pero sin muchos resultados, hasta que Elvis interpretó un viejo blues del 46 de Arthur Crudup llamado That's All Right, pero muy con su estilo propio. Así que Sam lo grabó, y días después el trío grabó el tema de Bill Monroe, Blue Moon of Kentucky, que fue la cara B del sencillo, y en la cara A pusieron That's All Right. Y 3 días después lo llevó a la estación de radio, en donde causó gran revuelo, y la gente lo pedía, y preguntaban quién era ese cantante. Este legendario trío musical tocó por primera vez en público en julio del 54, en el Bon Air Club, usando Elvis todavía una guitarra para niños. Por esos tiempos Elvis se ponía muy nervioso, así que para compensar su nerviosismo, se ideó la forma de mover sus piernas al ritmo de la música, lo cual le dio muy buen resultado para su público, sobre todo las adolescentes, enloquecían al verlo contorsionarse por el escenario. Así que dominó su estilo, y aunado esto a su buena presencia física y su grandiosa voz, pronto su popularidad se fue a la cima, y fue siendo reconocido como un nuevo ídolo de los jóvenes de entonces. También el baterista DJ Fontana aportó a esta forma de moverse de Elvis, ya que acentuaba los golpes de la batería como lo hacían en los clubes de striptease. El trío se convirtió en cuarteto cuando el mencionado Fontana se une a ellos en forma definitiva. En octubre del 55, y durante algunos conciertos, fueron teloneros de Bill Haley, y cuya melodía Rock Around the Clock fue número 1 el año anterior. Ya en el 55, y con su popularidad en aumento, Elvis llegó por fin al número 1 en las listas de éxitos, con el sencillo Mystery Train. Este fue el último disco que grabó con Sun Records, ya que Elvis, con apoyo de su nuevo manager, el coronel Tom Parker, y en acuerdo con un endeudado Sam Phillips, optaron por firmar un acuerdo con la disquera RCA por $35,000, que para entonces era mucho dinero. Por cierto, Elvis solo contaba con 20 años de edad, por lo que su padre tuvo que firmar por él. Es con su nueva compañía disquera, que en enero del 56 graba su primer gran éxito, Heartbreak Hotel, de los cuales se vendieron 300,000 ejemplares las primeras 3 semanas, y lo cual le valió tener su primer disco de oro. También editó su primer LP llamado Elvis Presley, que alcanzó su primer 1,000,000 de copias vendidas, en donde venían grandes éxitos como Blue Suede Shoes, Tutti Frutti
y Money Honey. Y poco después lanzó el sencillo Shake, Rattle and Roll. Y además, fue por entonces que firmó un contrato con los estudios Paramount por 7 años para filmar películas. Elvis empezó a aparecer en televisión cada vez más seguido, y los ingresos económicos alcanzaron cifras récords en la historia del mundo musical. Fueron legendarias sus apariciones en Stage Show, pero sobre todo en el programa de Ed Sullivan, en donde realmente saltó a la fama a nivel nacional, y en donde, por cierto, solo lo tomaban las cámaras de la cintura para arriba. Es ahí en donde interpreta Hound Dog, Don't Be True y Love Me Tender. Apareció también en el Milton Berle Show, interpretando, entre otras melodías, I Want You, I Need You, I Love You. Sin embargo, muchos sectores conservadores de la sociedad norteamericana de entonces se opusieron a este nuevo estilo de hacer música y al mismo Elvis, ya que se consideraba que presentaba un show pervertido e inmoral, según ellos, sobre todo por su célebre movimiento de cadera, lo cual hizo que se le apodara Elvis la Pelvis. Y para rematar ese increíble año del 56, el 21 de noviembre se estrenó con gran éxito su primer película, Love Me Tender, la cual fue todo un éxito. En el 57, Elvis siguió acumulando éxitos como Too Much, All Shook Up, Teddy Bear, Long Tall Sally, y además participó en películas como Loving You y Jailhouse Rock, en donde interpretó la famosa canción del mismo nombre. En marzo del 57, compró la famosa mansión de Graceland, en Memphis, en la que se mudó junto con sus padres, y la cual se ha convertido actualmente en un lugar de peregrinaje para todos sus fans. En 1958, estando en la cúspide de su carrera, fue llamado por el ejército de su país para cumplir con su servicio militar obligatorio por 2 años. Era el segundo llamado, ya que meses atrás había pedido un aplazamiento para terminar de grabar su película King Creole para la Paramount. Así que fue destinado a una base militar norteamericana en Fort Chaffee, Arkansas, para su entrenamiento básico, el 24 de marzo del 58. Estando en Arkansas, se enteró que su madre Gladys había enfermado gravemente de hepatitis, así que solicita un permiso especial para ir a verla a Memphis, pero solo para despedirse, ya que su madre fallece el 14 de agosto a los 46 años de edad. Elvis quedó devastado, ya que era muy cercano a su madre. Finalmente fue destinado a Friedberg, Alemania Occidental, en la tercera división blindada, en donde conoció a la que sería su única esposa, Priscilla Ann Beaulieu, una belleza norteamericana que era hija de un oficial de la Fuerza Aérea, y quien por entonces tenía 14 años, y quien se convertiría en su esposa 8 años después. Estando en Alemania, fue en donde tuvo contacto por primera vez con las anfetaminas, a través de un sargento, además de comenzar a practicar el karate, el cual siguió practicando durante toda su vida, sumándolo a sus presentaciones. El sargento Presley se licenció del ejército en marzo del 60 e inmediatamente reanudó su carrera musical para contar con una larga lista de números 1 en la lista de popularidad norteamericanas, con canciones como Stuck on You, Is Now or Never, Are You Lonesome Tonight. Además participó en el programa de Frank Sinatra con un programa llamado Welcome Elvis y protagonizó no menos de 10 películas de mediana calidad,
sobre todo comedias, entre las que se cuentan Girls, Girls, Girls en el 62 y Viva Las Vegas en el 64. Algunas canciones de sus películas fueron populares, tal como Can't Help Falling in Love y Return to Sender. Sin embargo, en 1964 llegarían 4 jóvenes de Liverpool a los Estados Unidos, que conformaban el legendario grupo The Beatles, y con ellos la llamada Invasión Británica, que conformaron la nueva escena musical en Norteamérica y en el mundo, y que cambiarían de ahí en adelante la forma de ver y oír la música juvenil, y de muchas maneras marcarían el descenso y el final de muchos cantantes norteamericanos, entre ellos Elvis. En mayo del 67 se casa con su novia Priscilla en el Hotel Aladdin en Las Vegas, y nace su única hija, Lisa Marie, el 1 de febrero de 68, fallecida recientemente. Es por estas fechas que su carrera se empieza a decaer, ya que sus canciones no llegaban al top 10, por lo que el coronel Parker le prepara un programa especial en la NBC llamado simplemente Elvis, el cual se transmitió el 3 de diciembre del 68 y era su primera interpretación en vivo desde el 61, y fue todo un éxito de audiencia para su tiempo. En enero del 69 lanza su álbum From Elvis in Memphis, el cual traería el éxito In the Ghetto, y posteriormente viene el éxito Suspicious Man. En mayo de ese año, el recién inaugurado International Hotel en Las Vegas contrata a Elvis por 57 presentaciones en 4 semanas. El éxito de estas presentaciones fue fenomenal, por lo que el dueño del hotel firmó a Elvis por 5 años más, cantando en febrero y agosto, con un salario anual de $1 millón de entonces. Estas presentaciones le permitieron tener una resurrección musical, y las ventas de sus discos volvieron a ser magníficas, y de ahí se lanzó a unas giras por el sur y la costa oeste de los Estados Unidos. En el 71 gana su primer Grammy por su carrera artística, y al año siguiente gana otro Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Influyente, y lanza el sencillo Burning Love. Para entonces el matrimonio con Priscilla se estaba desmoronando, ya que se habían distanciado, y se supo que ella tuvo un romance con su instructor de karate, Mike Stone, y finalmente se divorcian en el 73, así que Elvis se lleva a vivir con él a su nueva novia, Linda Thompson, Miss Tennessee, Estados Unidos. El 14 de enero del 73 se realiza el concierto Aloha from Hawaii, el cual se convirtió en el primer concierto vía satélite retransmitido por televisión, y que contó con una audiencia récord de 1.500 millones de televidentes. Y el álbum derivado de ese concierto llegó al primer sitio de las listas norteamericanas, y fue el último en llegar a ese sitio en toda su carrera musical. Algunos biógrafos de Elvis opinan que la decadencia final física, artística y mental de Elvis tiene una fecha de inicio, el 9 de octubre del 73, día en que se divorcia de Priscilla. A partir de entonces, empezó a enfermarse más seguido, y a finales de ese año tuvo que ser hospitalizado en estado semicomatoso por el abuso del Demerol y por los excesos de pastillas legales, que le proporcionaba su doctor George C. Nikopoulos. Aún así, ese año realizó 168 conciertos, y en el 74 también fue un año de mucha intensidad. Tanto trabajo, así como el uso constante de pastillas para todo tipo de acciones, para dormir, para despertarse, para adelgazar, además de sus malos hábitos alimenticios, provocó que su salud se fuera deteriorando. Aumentó mucho de peso, termina su relación con Linda, y empieza una relación con la bella Ginger Alden, quien fue su última pareja. Además, emitió el sencillo Horse y el álbum Moody Blue. El 6 de junio del 77, Elvis lanza el sencillo Way Down, y 3 semanas después
ofrece el que sería su último concierto en el Market Square Arena de Indianápolis el 26 de junio del 77, en donde se le vio ya decadente, vacilante y con la mente opacada por la farmacodependencia, pero en donde demostró que sobre todas las cosas era un gran cantante, ya que, como se menciona, su increíble voz nunca lo abandonó. Elvis fallece el 16 de agosto de 1977 en su mansión de Graceland. Su novia Ginger lo encontró por la tarde en el sanitario desvanecido. Llegaron los servicios médicos, pero ya nada pudieron hacer, ya que Elvis había partido de este mundo hacía un rato. La noticia oficial de su fallecimiento se dio a las 3:30 de la tarde. Contaba con tan solo 42 años y le había dado un infarto agudo de miocardio. 80,000 personas participaron en la procesión hacia el cementerio de Forest Hill, en donde Elvis fue enterrado al lado de su madre. Pero después de un fallido intento de robar su cuerpo, finalmente sus restos fueron enterrados en el jardín de la meditación en su casa de Graceland, en donde actualmente yace junto a sus padres. Elvis, el rey del rock and roll, ha pasado a la historia musical como el símbolo de toda una generación, y muchos de los rockeros que le siguieron, como los Beatles, han mencionado que el rey fue su inspiración para sus carreras musicales. De hecho, se comentaba jocosamente allá en el 64 que los Beatles no eran más que 4 Elvis. Su estilo innovador y provocador lo llevaron a la fama, pero también a la controversia. Al nacer en una familia humilde y después llegar a la cima y a la fama, lo convirtieron en un ejemplo de lo que es el sueño americano. Su figura ha trascendido a través de los años, y se comenta que es uno de los pocos cantantes que siguen ganando mucho dinero ya después de fallecido. Además de que han surgido cientos de imitadores, sobre todo en Las Vegas, cuya imagen está muy relacionada con este lugar, encontrándose tanto en los casinos como en las salas de matrimonio. Además de que cada 16 de agosto, aniversario de su fallecimiento, muchísima gente va a visitar su tumba y su museo en Graceland, la que se ha convertido en la casa más visitada después de la Casa Blanca, ya que Priscilla se ha encargado de preservar su memoria. Elvis ha ingresado en 4 salones de la fama de la música, y la mayoría de sus éxitos han sido reeditados con muy buenas posiciones en las listas de popularidad, además de poseer varios récords de venta de discos en su carrera. En el 2002 fue votado por 10ª vez en la encuesta televisiva de la ABC como la estrella de rock más grande a nivel mundial. Para muchos de sus seguidores, Elvis Presley seguirá siendo por toda la eternidad el rey del rock and roll. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.